Bienvenidas a Bright People, con entrevistas de mujeres como tú y como yo. Hoy tengo una invitada muy especial, Aline, una mujer mexicana con una historia migratoria que nos va a dejar con la boca abierta a todas. Desde su lucha por salir del sistema burocrático en México para poder trabajar en el extranjero, hasta conseguir irse a San Francisco como maestra, enfrentarse a un grupo escolar súper difícil, pasar por los retos de la pandemia y reinventarse por completo. Hoy Aline es una emprendedora, tiene su propia agencia de marketing digital, trabaja con restaurantes locales y también empodera a mujeres latinas a lanzarse al mundo digital. Además es voluntaria con migrantes y sigue construyendo comunidad allá donde ella está. Esta historia es para todas las que alguna vez han sentido que ya hicieron mucho para rendirse ahora. Bienvenida, Aline, a Bright Co. Muchas Muchas gracias gracias. por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por darme este espacio para poder expresarme y poder inspirar a otras mujeres como yo, como tú, como todas. Muchas gracias, Aline. Pues cuéntanos de dónde eres, originaria de... Sí, mira, yo nací en el estado de Toluca, Estado de México. Mis padres, pues mi mamá es de la ciudad de Tasco, Guerrero, mi papá de Toluca y bueno, al final nos fuimos a vivir al Estado de México. De allá soy. Orgullosamente mexiquense. Muy bien. ¿Y cómo fue ese momento en el que decides irte a los Estados Unidos? ¿Cómo te llegó Sí, pues, ese proceso? yo me sentía un poco estancada en lo que era, pues, la posición que yo tenía allá en México. Yo estaba trabajando como maestra horas clase y había justo terminado una maestría donde fui becada por la Universidad de Inglaterra. Entonces, cuando yo terminé esta maestría, yo dije: "Bueno, yo creo que con esta maestría voy a poder tener acceso a otro tipo de puestos". Y esa era mi meta, ¿no? Escalar. Sin embargo, pues, me di cuenta que eso no era así, porque en México, pues, todavía, está esta situación de nepotismo, donde no puedes escalar tan fácilmente a la posición que tú quieres. Entonces, pues, me enfrenté a esa situación y estuve intentando aplicar a varias posiciones y, pues, se me cerraban las puertas. Entonces, fue cuando me surgió esta oportunidad. Yo ya lo había platicado con mi esposo, porque yo ya sabía de esta oportunidad, siendo que yo ya había aplicado anteriormente, pues, para una beca cuando viajé a Inglaterra, así lo hice, que estuve un año por allá. Sin embargo, yo había pensado, dije: "Bueno, ¿se podrá ahora viajar con familia?". Y me puse a investigar y ciertamente encontré un programa que ofrecía que, pues, podías ir con tu familia, que podías estar un año eh, en otra escuela en Estados Unidos y decidí aplicar ese programa y le pregunté a mi esposo: "¿Cómo ves?". Y él me dijo: "Pues inténtalo". Y pues ya nos dedicamos a hacer, sobre todo yo, los trámites para, pues, para aplicar esta posición. Y pues fue una situación complicada también porque las mujeres que migran me entenderán, para hacer estos trámites no es tan fácil, te piden un montón de requisitos, hay que llenar mucho papeleo, es una situación, la verdad, también estresante. Me tomó a mí como un año estar, pues, revalidando documentos, apostillando, teníamos que traducir, tenía que traducir yo el título, la cédula, sacar los pasaportes, las cuestiones de las visas, las citas. Entonces, la verdad, pues, las mujeres que están aquí me van a entender de que emigrar no es tan fácil como lo piensa la gente, quizás, que no pasa por este proceso. No, tenemos que pasar por este proceso de llenar toda esa documentación y, sobre todo, hacer una inversión muy fuerte, porque inversión fuerte en cuanto al dinero, porque, todo esto, pues, tiene un costos y no son costos bajos, son costos altos.
Y en ese momento, pues, no contábamos con ese recurso económico, así que incluso hasta nos endeudamos, pedimos 2 préstamos. Recuerdo que mi esposo pidió un préstamo y otro préstamo, los ahorros que teníamos, y pues ya nos embarcamos en este camino, vendimos todos nuestros muebles, todas nuestras cosas y pues empezamos a deshacernos de lo que no íbamos a ocupar y a juntar ese dinero para vivir cómodamente 1 o 2 meses en Estados Unidos, en lo que me llegaba a mí mi pago. Y pues tú sabes, para todos los trámites, para los vuelos, e incluso aquí yo no sabía que tienes que dar un depósito de 1 o 2 meses para poder rentar un lugar, así que pues sí, nos enfrentamos a todas esas situaciones estando allá en México, y pues ¿Qué sí, tan difícil fueron las entrevistas, Aline? ¿Qué tan difícil fueron las entrevistas en el consulado? Aparte de haber entregado ya todos los papeles, em, ¿fue nada más una entrevista? ¿Fue un conjunto de entrevistas? ¿Cómo fue ese proceso? sí, pues, fue un proceso también difícil, porque cuando nosotros estábamos ahí, bueno, éramos maestros y maestras, y eran 3 días de entrevista en la Ciudad de México. Entonces, eran muchos exámenes, había, un día, por ejemplo, eran exámenes de literatura española, otro día eran exámenes, lo más importante, las habilidades que más se enfocaban era en español, matemáticas y ciencias. Entonces, eran tres días para esos 3 exámenes y eran exámenes pues muy largos, más o menos como de unas 2, 3 horas, escritos, había que hacer ensayos. La verdad sí fue complicado. Y luego ya cuando pasabas, digamos que pasabas cada examen, pues, nos iban sumando la puntuación de cada examen, y todo eso se lo pasaban al distrito, digamos, a las personas que nos iban a entrevistar, porque los que nos iban a entrevistar eran directores y supervisores de cada distrito, digamos, de cada pueblito, de cada ciudad. Y ellos viendo tu puntaje y viendo cómo te desempeñabas en las entrevistas, entonces decidían si te podían ofrecer un puesto o no. Oye, no se escucha nada fácil. Y me No, imagino que de tantos, el haber sido elegida, la verdad que muchas felicidades, muchas porque ya gracias. sí, como decimos, no cualquiera. Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo fui, éramos alrededor de 60 maestros de toda la república y solo eligieron a 13. Wow. No, pues muchas felicidades. Y después de Gracias. que ya te eligieron, en ese momento te dijeron, oye, Aline, ¿te vas a ir a San Francisco? ¿O fue ya después de algunos días que te dijeron, sabes qué, esta es la posición y te vas a ir a vivir a esta ciudad? Sí, pues, me lo dijeron en ese momento, ya cuando era el último día de las entrevistas, ahí ya te ofrecían alguna posición. Entonces, pues, yo cuando el primer distrito que me ofreció, yo dije: "Pues, esta oportunidad ya la tengo que aprovechar". Y yo acepté cuando me dijeron: "No, pues San Francisco", pero yo ni sabía dónde estaba San Francisco, para empezar. Yo sabía que era una ciudad en Estados Unidos, pero no Claro, sabía ni que estaba dónde estaba, ¿no? sí. Entonces, pues ya cuando me ofrecieron la posición, la acepté y pues seguíamos ahí en México, porque de hecho nos teníamos que quedar ahí 3 días, que recuerdo que en ese entonces pues yo no tenía el dinero para quedarme 3 días ahí. Incluso, pues así te comento rápido que cuando fue la entrevista, me acuerdo que fue un viernes y era fin de quincena y nos iban a pagar hasta el otro día. Entonces, pues la verdad yo no tenía el recurso para ir a la entrevista y fue una experiencia que me queda muy grabada porque pues, ya en ese momento como que yo decidí, dije: "No, pues ya no voy".
porque pues incluso trabajando en México como maestra no me alcanzaba para mis gastos normales, o sea, vivíamos al día. Entonces, recuerdo que mi esposo me dijo, no, no te preocupes, yo voy a conseguir el dinero, pero tú ve a tu entrevista. Le digo, no, ya no voy. Dijo, no, ve. Y pues ya él fue, no sé, en ese momento él se salió de la casa y fue y consiguió. Y gracias a él es que estoy viviendo esta experiencia, porque creo que hay que darle el crédito ahí a mi esposo, porque si él no hubiera conseguido el dinero para que yo estuviera esos 3 días en la Ciudad de México, realmente pues nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Y son esos momentos donde tomas la decisión, es como que lo que comentan muchas mujeres, ¿no? Que te da ese momento en que te frustras y ya no lo quieres hacer, como que ya no lo quieres hacer, entonces en ese momento es cuando más lo tienes que hacer, porque sí hay momentos de duda, de incertidumbre, pero el tomar la decisión y decir hay que hacerlo, pues es lo más importante. Así que sí, 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 estuvo interesante. Claro, y tener a personas a tu alrededor, que en este caso fue tu esposo, que te empujen porque a uno le da de repente ya el pánico y dices, no, ya no, yo creo que ya no puedo, yo creo que no sé qué, y necesitas a esa amiga, a esa pareja que en este caso, pues, fue quien te dijo, va porque va. Así es. Entonces, la verdad que sí se merece que le demos también su aplauso, Sí, ¿verdad? sí, siempre como mujeres debemos de tener como un apoyo. En este caso, siempre ha sido mi esposo y mi hija, pues mi motivación. Tengo una niña de 11 años y yo me la traje pues cuando ella tenía 3 añitos, bien pequeñita. Ay, mira. Y ya que llegaste, tú a San Francisco y empezaste a trabajar, ¿cómo fue el trabajar en una escuela de los Estados Unidos? Me imagino que diferente a lo que estamos acostumbrados en México, ¿no? Así es, sí, es bastante diferente. La verdad, yo me encontré con una situación que yo, pues, no me había imaginado. Yo me imaginaba, pues, no sé, lo que ves en la televisión, ¿no? Que las escuelas están muy bien, las instalaciones, pero nunca se te habla del contexto. Eso fue algo que yo aprendí, que dije, yo me gustaría dar consejos a maestros que vengan aquí, porque nadie te prepara para eso. Entonces, pues me encontré con muchas dificultades porque justamente el grupo que a mí me asignaron ya había pasado por 4 maestros, es decir, 4 maestros ya habían renunciado porque era un grupo muy difícil, decían, era un grupo pues que tenían muchos problemas los chicos, y aparte pues no querían hacer las actividades, eran muy rebeldes, etcétera. Entonces, me encontré con esa situación y fue difícil porque yo todavía me estaba adaptando, pues, al dejar a mi familia, a mis padres, toda mi familia en México, y el hecho de llegar aquí y estás en ese momento de shock cultural que vas entendiendo cómo se manejan las cosas aquí, las reglas que hay, etcétera. Y que me haya tocado un grupo así, pues la verdad fue un gran reto. La verdad es que yo me sentí muy frustrada porque, pues yo llegaba los primeros días, como que me comentaron cómo era el grupo y yo dije, bueno, voy a aplicar estas experiencias, mi experiencia que tenía yo en ese tiempo, pues ya 14 años de servicio. Entonces dije, bueno, voy a aplicar todo lo que yo sé y la primera semana yo me acuerdo que pues tranquilo, pero ya la segunda, tú sabes que la primera los alumnos pues se portan bien y están como que te están midiendo hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Pero ya la segunda y tercera semana, ya empecé a ver la realidad. Los chicos, la verdad es que no, pues, no respondían a lo que yo les decía, te ignoran completamente. Ellos se dedican a hacer lo que ellos quieren y piensan que pueden salirse con la suya. Así que, pues sí era un grupo difícil, pero sobre todo porque ellos tenían muchos problemas en casa.
porque pues son familias eh, de, son familias de gente inmigrante que ha pasado por situaciones muy fuertes y eso es lo que no, pues, no te comentan bien cuando son las entrevistas, porque sí nos decían, bueno, vas a llegar a una comunidad donde hay niños, pues, latinos que vas a apoyar y esto está muy bien. Eso yo ya lo sabía, pero, pues, no sabes con qué tipo de problemas vienen y de qué manera los vas a apoyar tú. Entonces, fue un proceso complicado, tuve que hacer uso de muchas estrategias, diario eran las jornadas, la verdad, muy pesadas. Recuerdo que yo entraba a las 7 y salía a las 7 porque teníamos después capacitación, después de la escuela que los alumnos se iban a las 3, los maestros teníamos cursos. Y aparte, pues, lidiar con toda esta situación, me acuerdo que yo tenía que hacer llamadas constantemente a los padres de familia, porque ya había habido alguna situación. Y, pues, poco a poco fue como prueba y error, preparar material didáctico específico para los alumnos, estar, buscando técnicas, o sea, seguir preparándome profesionalmente buscando yo y pidiendo ayuda de los maestros y de las personas que ya estaban ahí, de maestros que ya habían vivido esta experiencia. Yo me acuerdo que yo llegaba y les decía, pero ¿cómo le haces tú con tu grupo? Enséñame. No, mira, ya me explicaban, es que aquí en Estados Unidos hay una rutina. Los alumnos tienen que empezar que con el saludo, con ciertas cosas, y era como una agenda de cosas que pues yo no aplicaba, ¿no? Entonces sí fue adaptarme a ese estilo de enseñanza de aquí, aplicarlo todo lo que yo ya traía y pues tratar de hacerlo lo mejor que yo podía, porque la verdad sí, los primeros 3 meses yo comentaba con otras amigas, los primeros 3 meses yo me la pasé llorando aquí. O sea, yo lloraba diario Mm. porque no podía salir adelante con este grupo. Entonces, aunado a eso, a mi experiencia del shock cultural de venir aquí como nueva, pues, la verdad sí emocionalmente sí me afectó bastante. Mira qué interesante lo que dijiste de que sería bueno el que existiera algún curso pre para los profesores, porque así como que ya vas más o menos sabiendo a qué es a lo que tú te vas a enfrentar cuando llegues. Eso, me parece una muy buena propuesta. Ojalá que nos vayan a estar escuchando personas que puedan poner el ojo en eso, porque creo que es importante para darles ese apoyo a los profesores que como tú van y van con esta idea de querer ayudar, ¿sabes? También. Es muy cansado cuando llegas y no hay un plan y no hay nada. ¿En algún momento tú quisiste tirar la toalla de decir, me regreso a México, gracias? No. Sí, sí, todo el tiempo quise tirar la toalla, yo le decía a mi esposo: "¿Sabes qué? No puedo más, vamos a regresarnos, no aguanto, esto es peor que en México". Era el trabajo, era, 10 veces más que en México. Tanto administrativamente, cuestión de papeleo, de llenar información, como, pues, las jornadas, en sí el trabajo que se hacía. Entonces sí, sí quise tirar la toalla todo el tiempo. Yo le decía a mi esposo: "Es que no aguanto", y me decía: "Pues es que tienes que echarle ganas", porque yo no en ese tiempo él no podía trabajar porque no había llegado el permiso de trabajo y toda esta cuestión. Y yo sabía que mi esposo y mi hija, pues, dependían de mí. Entonces, tenía que de alguna manera que salir adelante y yo creo que, pues, fueron mi motivación, porque yo sabía que mi esposo no hablaba inglés. Y, pues, mi hija pequeñita, y cómo voy a dejar esta oportunidad. Y la verdad, pues sí, sí nos iba bien, en cuestión económica sí me iba bien, pero el hecho de emocionalmente estar mal y de no poder saber por dónde llegarles a estos chicos, esos primeros 3 meses sí fueron bien difíciles y pues nada, tuve que que sacar la casta, como dicen en México,
y hacer de todo. Y, y recuerdo que pues aquí en San Francisco pues está el Golden Gate, que es la atracción principal. Entonces recuerdo que yo no pude visitarla hasta que después de 6 meses conocí el Golden Gate por el exceso de trabajo que tenía y por pues la cuestión que me tenía que estar preparando y pues poco a poco aplicar estrategias con estos chicos y hasta que me los gané. Y me los gané de forma que fue cuando empecé a conocerlos, cómo eran ellos, cómo era su entorno, me interesé en sus familias, empecé a motivarlos con cosas de México, con dulces de México, me acuerdo, que les encantaba. Mira, Y ya ahí fue donde ya como que hicimos conexión, ¿no? De decirte, no estoy aquí para juzgarte, pero estoy aquí para apoyarte y para que salgas adelante, porque yo sé los problemas por los que estás pasando. Y la comunicación con los padres, pues, fue esencial, porque yo incluso me veías haciendo llamadas a las 9, 10 de la noche con los papás diciendo: "Mire, pasó esto". Sí, y ya me contaban toda su historia, y era estar 1 hora con los papás escuchando por qué el alumno era así. Entonces, yo cuando ya me acercaba al alumno, le decía: "Oye, anoche hablé con tu papá, me contó esto y esto, yo sé que", y entonces era el gancho, ¿me entiendes? Esa fue la forma de hacer comunidad con ellos, de entenderlos, pues, comunicándome con sus papás y estableciendo esa relación, que al final estuve ahí en esa escuela, pues, casi un año hasta que, pues, ya me cambiaron, porque yo curiosamente había pedido el cambio desde noviembre, porque me habían asignado, dar 3 materias, siendo que yo el programa decía que solamente iba a dar español, y a mí me estabas viendo dar, la clase de matemáticas y la clase de ciencias, entonces era muchísimo trabajo. Entonces, por ese motivo y por la cuestión del comportamiento de los alumnos, yo pedí mi cambio a la persona que nos coordinaba, y justamente el cambio llegó cuando yo ya había establecido esa conexión con los alumnos. Y recuerdo que igual me puse, muy triste, y ellos igual, porque: "No, nos vas a abandonar", y pues ya estaba el cambio, y pues otra vez a moverme de escuela. Y ahí en ese entonces, pues llegué a una escuela preparatoria, igual con los mismos retos, situaciones como en cada contexto. Y en esa escuela preparatoria, pues recuerdo que pues era más que nada los retos igual de los chicos, pero ahí sí ya había cuestiones de drogadicción, cuestiones de bullying, de armas, cosas fuertes que tú en México dices: "Híjole, sí, como que nos asustamos por ciertas cosas, ¿no?". Pero también aquí hay sus cosas. Entonces, sí es lo que la gente no ve, porque cuando estás en México piensas que aquí todo es perfecto, y no es cierto. No es cierto, ¿no? Es la otra cara de la moneda, digámoslo así. y despuesito de ya haberte cambiado y ya estar ahora más o menos entrando en el carril de esta nueva escuela, se viene COVID. Sí, Das tus clases en línea, me imagino un tiempo. ¿Y sí, qué pasa cuando llega COVID? sí, pues cuando llega el COVID, llega el caos a todos lados, creo. A todos. Creo que llegó el caos a todos lados. Pues yo apenas igual fue cambio de escuela, me estaba adaptando, gracias a Dios tuve el apoyo del directivo, de mis compañeros maestros, que igual en la otra escuela lo tuve, pero quizás acá fue como más cercano no sé si por la zona, no lo sé, pero la verdad tuve mucho apoyo, mucho cobijo, y eso me ayudó a rápido transicionar. Y, pues, toda la experiencia que ya tenía de haber, convivido con estos chicos y su situación me ayudó, la verdad me ayudó bastante, fue el trampolín. Y, pues, nos avisan, recuerdo que nos avisan en marzo vamos a cerrar, pues, nos empezamos a adaptar a la cuestión de trabajar en línea, en la computadora, nos adaptamos a las plataformas, a que los chicos, pues, pudieran interactuar de esa manera, porque, pues, era difícil, ellos tienen muchas distracciones ya como chicos de preparatoria,
ellos pues se distraen con el teléfono todo el tiempo y haciendo otras cosas, entonces era el reto, ¿no? Enfocarlos a que pudieran trabajar de esa forma con nosotros, que fuéramos su guía más que nada, porque realmente el trabajo dependía de ellos, el 80%. Y pues nada, fue adaptarnos, estuve pues en ese, digamos, en ese cambio, eh, tratando de hacerlo mejor y creo que sí, sí, yo me sentía a gusto porque pues a pesar de que era un reto, como que le encuentras el gusto, ¿no? A hacerlo. Y pues estaba yo muy contenta cuando empecé a hacer las cosas empecé a enseñar en línea y me acuerdo que justo ya se iba a terminar el contrato porque yo venía aquí por un contrato de 5 años. Y en eso, pues, que sucedió lo del COVID, quitaron muchos recursos, cortaron muchos recursos económicos para los maestros, sobre todo para los maestros que veníamos a enseñar español. Y, pues, en ese momento nos dieron una noticia a mí y a varios que, pues, no nos agradó tanto. Nos dijeron: "¿Sabes qué? No hay recursos ya para contratarte, entonces, pues, hasta aquí se termina el contrato. Vas a tener que regresarte a México". Entonces, pues, fue así como que un balde de agua fría, porque, pues, imagínate, nosotros estábamos endeudados, todavía no terminábamos de pagar esos préstamos, apenas como que nos estábamos adaptando, y nos llegan con esta noticia a mí, fue una explosión emocional, una bomba de Claro, tiempo. claro, qué difícil. Y al momento ya de que ustedes dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar acá, y hacen todo el papeleo necesario que se tiene que hacer, y deciden ya quedarse. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que tenías una pasión por a lo mejor las computadoras, el marketing, en todo esto en lo que ahorita estás tú trabajando? Sí, sí, pues esa transición de incertidumbre fue como que lo que me hizo, pues, encontrar mi pasión, porque, pues, primero empecé a dar clases en línea. Después de que me dieron esa noticia, dije: "¿Qué vamos a hacer?". Mi esposo dijo: "No te preocupes, vamos a encontrar la manera". Y, pues, él ya tenía un trabajo, y yo empecé como a buscar qué podía más yo hacer aparte de las clases en línea. Y entonces, pues, me surgió la idea, primero, pues, yo ya llevaba tiempo haciendo emprendedora. En México, pues, siempre me ha gustado vender, la verdad. En México vendía joyería y me acuerdo que cuando vine aquí también traje mi negocio de joyería de plata, porque, pues, de Tasco Guerrero, mi mamá, yo me traía mercancía. Entonces, aquí la vendí muy bien y todo, y un tiempo mandaba por ella, pero ya después los costos fueron muy altos y lo dejé. Entonces, pues primero, me puse a estudiar cursos que a mí me gustaran. Yo seguía dando clases en línea y presencial, pero ya como tutorías personalizadas con niños americanos, que sus papás aquí en el área de lo que es San Francisco, pues les gusta mucho que estudien español. Entonces, pues eso me abrió puertas y económicamente me iba bien, así que dije: "No, pues tengo que estudiar algo más, porque esto no va a ser para siempre", ¿no? Entonces, ya fue que me puse a estudiar y en ese andar, empecé a hacer un negocio como de picnics aquí en San Francisco, donde yo los hacía, se llama Inmersión en Español, entonces el picnic lo hacía en español, para que los niños fueran, digamos, 3 4 5 niños, y yo les hablaba en español y ya comíamos snacks, compartíamos algo, etcétera, y eso les gustaba mucho a los papás porque era 1 o 2 horas que estaban conmigo. Y pues ahí, practicando su español, entonces empecé a enamorarme de lo que fue la fotografía,
empecé a hacer un poco de redes sociales y todo esto, que ya te digo, anteriormente lo había hecho con la joyería y otro negocio que tenía de aceites esenciales, que también creaba yo contenido, pero lo creaba pues nada más así, no tenía el conocimiento. Entonces, pues me empecé nuevamente a profesionalizar tomando cursos de páginas, cómo hacer páginas web, porque para mi negocio tuve que hacer páginas web, tenía que estudiar un poco de marketing digital y así me fui llenando de cursos cada 2 3 meses, cada año que terminaba uno, me metía a otro, y yo siguiendo profesionalizándome en lo que me gusta, en lo que me apasionaba, y al mismo tiempo, pues, trabajando aquí, haciendo mi labor de maestra. Entonces, ahí fue donde surgió esto del marketing digital, de la creación de contenido, y pues, es lo que ahora me encanta hacer. Qué bonito, qué Sí. bonita historia y la manera en cómo fuiste llegando a algo que te apasiona y que te gusta. Y pues todo negocio siempre tiene también sus partes difíciles. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado como emprendedora latina en Estados Unidos? Sí, pues uno de los mayores retos es que te empiezas a comparar con los demás, empiezas a compararte y a decir: "Híjole, pero aquí hay gente también que lo hace y mejor que yo". Te comparas y eso es un error, porque cada quien es diferente y cada quien va a hacer algo, pues, a su modo, y el sol sale para todos. Eso es, entonces, pienso que es uno de los errores que yo pensé que no iba a funcionar. Número 2, lo que sí es que hay mucha competencia, entonces, pues, te encuentras con que mucha gente hace lo mismo que tú también, y ahí hay competencia de clientes, ¿no? De clientas. Entonces, como te digo, lo que me ha ayudado es hacer las cosas, de forma que yo pueda primero ayudar, pero sobre todo a las mujeres es donde me enfoco. Yo me enfoco en ayudar a emprendedoras que ya tengan sus negocios establecidos, o que vayan empezando. Entonces, en ese campo me enfoco en emprendedoras con negocios locales, si tienes alguna joyería, si tienes un pequeño restaurante, vendes tu comida, pastelería, lo que sea, ese es como mi contexto, y me gusta apoyar ese tipo de mujeres porque yo también estuve ahí y yo sé lo que es empezar un pequeño negocio, y pues mientras nos estemos apoyando entre todas, yo creo que pues vamos a salir adelante todas, vamos a crecer juntas todas. Sí, cuando lo estás haciendo con ganas, con gozo, de la manera de que hablas de tu grupo, se nota el cariño que les tienes a todas estas mujeres. Y estoy segura que ellas están súper agradecidas contigo por todo este apoyo que tú les das. Sí, claro que sí, sí, ellas están muy agradecidas, la verdad es que siempre ese agradecimiento que ellas tienen, a mí me hace crecer, a mí me hace sentir bien que estoy haciendo las cosas bien, que estoy compartiendo. Y son mujeres que tienen historias, yo creo que todos tenemos una historia que contar, y me gusta también porque, pues, puedo aprender de ellas, y justamente también estoy apoyando a otra organización sin fines de lucro, pero ahí son mujeres indígenas, inmigrantes. Y igual, pues ahí ahorita se les está dando ese apoyo a ellas, igual por medio de redes sociales, para que puedan, conocer sus derechos cuando llegan a este país. Qué lindo. Todavía te das el tiempo, fíjate. Sí, Qué qué hermoso, Aline. Yo sabía que tu historia, estoy segura que va a impactar a muchas y como ahorita lo estabas diciendo, el escuchar las historias de las demás, todas traemos una historia que contar y todas podemos aprender de todas. A veces es como que ve cómo le hizo aquella o ve cómo le echó ganas y no se echó para atrás. Todo esto a veces va a resonar con la persona que tiene que. Entonces, es lo que se busca mucho en esta plataforma,
que todas aprendamos de todas y que todas nos demos ese aplauso, ¿no? Que es muy merecido. Sí, 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 sobre Y todo perdón. no, sí, Sí, vi. voy a eso, que nos apoyemos entre mujeres porque, pues, es el momento, ¿no? Como lo digo yo, siempre les digo, pues, de empoderarnos, de quizás tú piensas que estás en esa situación, pero no eres la única, y aparte, las historias que tú compartes, eh, como que nos sirven para poder inspirarnos y decir: sí puedo salir adelante", porque como que a veces nos hacemos un poquito menos y decimos: "No, pero no puedo". Por ejemplo, yo que llegué aquí y que yo ya era maestra y yo ya tenía una maestría y aún así tuve que estudiar nuevamente, hacer otras certificaciones, prepararme, estudiar prácticamente otra carrera para encontrar precisamente eso que sí, que ya me apasionaba a mí, y incluso trabajar remotamente, para otras compañías, ya sea aquí o en el extranjero, pues, y prepararte que sí se puede, porque si tú lo quieres y tú lo ves visible y tú lo ves realizable, se puede, y sobre todo con esta comunidad tan bonita que estás creciendo, yo creo que es importante que nos motivemos y incluso, yo de repente escucho las entrevistas así cuando estoy haciendo aquí mis cosas o que ya sabes que tienes que hacer la lavandería y todo eso, estar escuchando y motivando, eso cambia tu día totalmente. Sí, sí, definitivo, definitivamente. Y hablando de la motivación, ¿qué les dirías tú a las latinas que van llegando a los Estados Unidos o algún consejo que les puedas dar a las que ya a lo mejor están ahí? ¿Qué consejo les darías, Aline? Pues yo les diría que sean muy valientes, que sean muy perseverantes y que sean muy resilientes, y que aquí te vas a encontrar con muchas situaciones que quizás no habías vivido, y tienes que ser, pues, resiliente y flexible en muchos aspectos, porque si no eres así, te vas a frustrar mucho. Entonces, hay que tener mucha mente abierta, mucha paciencia y amor por lo que viniste, o sea, como ese propósito que tú tienes, como que mantenerlo en tu mente y decir: "Vine por esto y voy a hacer esto", y ser muy flexible, muy resiliente, muy perseverante, sobre todo, porque y hay que tener mucha paciencia, porque sí, con todo lo que sucede es fácil perderse, pero, pues, ese sería el consejo que yo les daría y que busquen amigas, así como yo encontré aquí a Sisi y a esa red de mujeres que estoy construyendo de alguna manera, porque ese va a ser el empuje que vas a necesitar para, pues, para salir adelante. Exacto. ¿Y cuál es uno de los mantras o frases que tú te dices para todas las mañanas decir: "Yo puedo", o cuál sería la frase que tú utilizas para empoderarte? Pues, más que frase, es gratitud. Yo siempre me despierto con gratitud y me duermo con gratitud. Y creo que eso me ha ayudado bastante en mi andar, porque hay que estar agradecido por lo que tenemos primero para poder recibir más. Entonces, la gratitud ha sido para mí un cambio total en cuanto a mi forma de vida, y siempre te van a llegar pensamientos negativos, porque así es la mente, pero lo que hay que hacer es como redireccionarlos y siempre estoy pensando: "Todo está bien y todo va a estar bien". Y esa es como una de las frasecitas cortitas que me repito cuando me noto que empiezo a tener pensamientos como negativos o pensamientos así de frustración, de ansiedad, sobre todo de ansiedad, porque es muy Sí. fácil, perderse en esos pensamientos y decir: "¿Pero qué va a pasar?". Entonces, me calmo, respiro y en ese momento digo: "Todo está bien y todo va a estar bien".
Ay, qué bonito. Sí. Pues qué bonita plática contigo, Aline. La verdad que ha sido un placer conocerte, ganar una amiga que está del otro lado del mundo. Este, la verdad que te quería agradecer por la confianza y por transmitir tu historia a las demás y pues que podamos ayudar a muchas y que seamos comunidad, que seamos una red fuerte. Voy a colocar todos los datos de Aline abajo, las que necesiten crecer sus redes sociales, que necesiten de ayuda, que no saben cómo abrir su Facebook ya para lo que es empresa o su Instagram, para no estar vendiendo con el Instagram personal, que es bien importante. Aline les para crear de ahí lo que es el en donde van a poder subir y crecer y empezar a vender. Entonces, voy a poner todos los datos de Aline, que es excelente en lo que hace, y también para que se unan al WhatsApp, para que ese WhatsApp también explote. Sí. Entonces, ahí dejamos los datos. Muchas gracias por haber este podcast con nosotros y ya saben, suscríbanse para que no se pierda ninguna entrevista. Adiós.